Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas a una clase más. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Bien, ¿y usted qué tal? Bien, todo bien, muy bien, Qué bueno. feliz porque al parecer hoy van a ganar las Chivas. ¿Cómo van con las clases? ¿Todo bien? ¿No hay dudas? No hay dudas porque voy a preguntar. No, no estoy de vacaciones, yo no estoy de vacaciones. Bueno, es que este ciclo, les cuento el chisme rápido, este ciclo no estuve dando clases formales, o sea, sí estuve dando clases en primaria, pero no de manera formal, no como docente frente al grupo, ni siquiera con un cargo dentro de la institución. Es más, ni siquiera con sueldo. Este, por eso les digo, no estoy de vacaciones, yo estoy trabajando con ustedes. ¿Hasta qué clase tienen revisada? Porque quiero hacer un resumen bien, bien, con honestidad, porque quiero ver qué tanto han aprendido los autores. Ok, ¿cuál es la última? ¿La última, la de esta semana o la de la semana pasada? Ah, ok, ok. Está perfecto. ¿Tú, Diana? Ok. Mm, necesitamos hablar de un tema. Bueno, ya saben qué es un docente, ahora sí. Ya podemos definir qué es un docente. O menciónenme algunos docentes que ustedes ya conozcan. Vamos a hablar, bueno, vamos a tomar este ejemplo. Mencióname el docente que haya marcado tu vida por su técnica pedagógica. Diana o Lore, quien guste. Por ejemplo, pero ponle un nombre, no sé, la maestra Juanita de tercero de secundaria, porque hacía, o sea, empezábamos la clase cantando una canción, empezábamos la clase a
no sé, haciendo una oración, empezábamos la clase con un trabalenguas, empezábamos la clase pasando lista, después nos daba el tema, nos explicaba, hacíamos un cuento, una canción, un mapa, un crucigrama, hacíamos una evaluación o cada clase era diferente. O sea, menciónenme un maestro del cual ustedes se acuerden que tenía una técnica pedagógica así muy pulida. Normalmente sí recibo esa respuesta, ¿eh? Creo que nadie, todos eran aburridos y enojones. Anucha, un, un docente del que te acuerdes, o a lo mejor que no era de ustedes, o a lo mejor que no te daba clase, pero que sí supiste que ese maestro o esa maestra era así. Ándale, la maestra de mi hija sí, iniciaban con actividad física, con música y lo sé yo al salón. ¿De qué clase de qué les impartía? Ah, mira, todavía mejor, primaria, segundo grado. A ver, háblame un poco de alguna experiencia, de alguna situación que tú conozcas. Los maestros de ahora del kinder, sí. Sí, 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 que creen que yo tengo muchas compañeras que son maestras. Este, y no, pues la verdad es que ya es otra cosa totalmente diferente. Híjole, apenas ayer apenas ayer lo había visto, pero les hicieron su salida con temática a los niños. No, no con temática de graduación, sino con temática de Lilo y Stitch. Y dije, no, hombre, en mis tiempos, ¿qué se iba a dar esas cosas? ¿Cuándo iba a suceder eso? Ok, por qué viene al tema esto? Realmente, esa maestra me agradó porque a veces no sabes cómo vienen los niños de casa aburridos, sin ganas, o no durmieron bien, o no desayunaron, y me parece que los activaba antes de entrar a su salón a aprender algo bien. Miren, de la escuela nueva, de la escuela activa, de la escuela moderna, de la escuela tecnócrata, se hablan muchas cosas, pero en su aplicación, a mi consideración, con base en mi experiencia, con base en lo que he podido ver, escuchar y colaborar,
Apenas se están viendo los resultados en la práctica, en el terreno de lo real, porque hasta hace no muchos años, incluso hasta, vamos a hablar de una década, las prácticas pedagógicas de la escuela nueva, de la escuela activa, de la escuela tecnócrata, de la escuela moderna, de la escuela contemporánea, si ustedes quieren, saliéndome del contexto histórico, pues solo eran teorías. No existían o no existen, me atrevo a decir, muchos maestros que puedan aplicar este tipo de teorías. Por ejemplo, a ver, háblenme de una técnica de Celestín Freinet. Esta clase ya la vieron, la que quieran, una. No. Ay, perdón, o se las pongo yo y ustedes me dicen cómo la trabajan. ¿Sí me escucharon lo anterior? Ay, me acabo de dar cuenta que estaba muteada esta cosa. Una disculpa, ¿hasta dónde escucharon? Ok, decía que las técnicas eran para, bien, 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 para adaptarse a las necesidades de los estudiantes, pero háblenme de una técnica en específico. Libertad en el aprendizaje, por ejemplo, en el libro de interés o aprender con base, se dice con base, ¿eh? Con base a la observación. Bien, libertad en el aprendizaje. A ver, vamos a trabajar con con esta idea, que es la idea central de todas sus técnicas, adaptarse a las necesidades de la comunidad y de los estudiantes. Muy bien, Lorena. Y Diana, a ver, libertad en el aprendizaje. ¿Cómo se podrían adaptar ustedes o cómo pueden adaptar la pedagogía o la libertad en el aprendizaje en un centro educativo, en una escuela, en un horario de clases? Diana, ¿te gustaría ser docente de qué asignatura o de qué nivel? Igual, Lore, ¿te gustaría ser docente de qué asignatura o de qué nivel? Bien, primaria, ¿de qué año? Primaria. A ver, Diana, por ejemplo, ¿cómo trabajarías la libertad en el aprendizaje en primer año de primaria cuando necesitan los alumnos, cuando más necesitan los alumnos entender lenguaje oral, escrito, corporal, aprender
a comunicarse, el pensamiento lógico matemático, comenzar a conocer su mundo exterior. ¿Tú cómo lo aplicarías? Les dirías, pues si hoy la mayoría quiere aprender a escribir, hoy les enseño. O con base en qué argumentos trabajarías la libertad en el aprendizaje. Lore, primaria, ¿a qué nivel? ¿O a qué grado? O sea, nivel primaria baja, primaria alta, o a qué grado en específico. Igual, si no tienen idea, díganme y ya paso a la siguiente idea para que más o menos se den cuenta de a dónde quiero llegar con los modelos de formación docente. Que yo siento que a través de la motivación y libertad. Ok, pero si es motivación, ya no es libertad de aprendizaje. Si es libertad de pensamientos, es un proceso natural. Si es curiosidad, entonces sí podría ser libertad de aprendizaje. Pero la curiosidad, por ejemplo, si tienes un salón, vamos, algo tranquilo, de 15 alumnos, pues ya no sería tan libre, ¿va? Porque si uno quiere aprender algo que todos no quieren, pues vas a tener que coartar su libertad. Se dice con base, Dianita. Le voy a decir sí a base, con base de bailes, canciones y juegos. Ok. Una de las competencias que debe de tener un alumno de primaria es la competencia en lectoescritura, es decir, que sepa leer y que sepa escribir. ¿Ok? ¿Cómo le haríamos para fomentar la libertad en el aprendizaje? Ojo, porque no es lo mismo libertad de aprendizaje que libertad de desarrollo. Las escucho. Ok, ¿cómo le haríamos para fomentar la libertad en el aprendizaje? A ver, aquí dice Lore, los motivaría. Bien, los motivaría a que lean libros de temas de interés, bien, que se acerquen más a las bibliotecas. Más que
más que motivarlos, es darle instrucción o, o dar la lección y que ellos elijan. Pero si hablamos de libertad de aprendizaje, ¿cómo evaluarías ese aprendizaje? Porque, a ver, si les vas a dar la libertad, es la libertad a todos, ¿no? Tienes un grupo igual de 15 y les vas a dar la libertad de que cada quien lea los libros que sean de su interés. ¿Cómo evalúas todo eso? Porque si hablamos de una evaluación, pues la evaluación no tendría que ser estandarizada, ¿ok? Y yo tendría que estar desarrollado en términos de evaluación, ¿ok? Yo tendría que saber, o yo tendría que conocer por lo menos 15 formas, de evaluación. ¿Sí me explico? Las características del modelo de formación docente realmente, o sea, no quiero justificar a ningún docente porque la realidad es que no, pero este, el sistema educativo sigue siendo tradicional. Hasta el día de hoy con la nueva escuela mexicana, pues se permite desarrollar otro tipo de técnicas. Pero en la parte administrativa, la famosísima carga administrativa, eh, pues requiere que entreguemos situaciones, que son totalmente tradicionales. Entonces, ¿cómo hacemos para aplicar técnicas, estrategias o métodos de cualquier autor? Por ejemplo, miren, me voy a ir a la diapositiva para que les sea más claro. Y me voy a ir a una clase que ya hayamos visto todos. Ah, miren, porque esta es de las fáciles de aprender. Vamos a la clase 4. ¿De qué nacionalidad era Jean-Jacques Rousseau? ¿Y de qué hablaba? A ese los puse y Ginebra, Suiza. Ok. ¿De qué nos hablaba Jean-Jacques Rousseau? Vámonos a esto, a las ideas resumidas, ¿no? La concepción romántica del mundo y de la vida, el concepto de naturaleza, ideal educativo. Vamos a verlo ahora desde otro aspecto. ¿En qué materias, en qué asignaturas o en qué momentos podríamos trabajar estos ideales? Fíjense que desde Rousseau ya hablamos de la educación tradicional y el enfoque del desarrollo del niño. Ya estamos hablando de los 1400, del siglo XIV, perdón, siglo XIV. ¿En qué asignatura podríamos trabajar?
estos fundamentos o estos principios. Pueden englobar todos estos principios en una o pueden englobar o pueden dividir cada uno en una asignatura, como gusten. Que el aprendizaje del niño debe basarse en la experiencia y en o la observación directa. A ver, pero por ejemplo, ¿en qué asignatura podemos trabajar? Ok, perfecto, muy bien, Lorena. Podría ser información cívica y ética. Ok. ¿Cómo desarrollarían una sesión con base en el concepto de naturaleza e ideal educativo? ¿Qué harías como para desarrollar el concepto de naturaleza? ¿Cómo le explicas a un niño cuál es su naturaleza? En primero de primaria. En formación cívica y ética. Les voy a dar un ejemplo. A mí se me ocurre que podemos trabajar en educación física, la educación femenina y les podemos enseñar a las niñas temas de aseo y cuidado personal o de higiene. Ah, les podemos enseñar el curso natural de la educación con temas que sean de acuerdo a su edad y ponerles un semáforo de conocimiento, ¿no? Con temas que irán aprendiendo en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto grado de primaria. Hacemos ponemos, pues sí, una carta, bueno, con carta me refiero a un material didáctico, ¿eh? Ponemos una carta de rendimientos de trabajo de lectura, de trabajo en clase, de participaciones, de, de tareas, de proyectos, de asistencia, para que ellos solitos vayan registrando lo que ya llevan, ¿no? Y podamos evaluar su rendimiento. Sea más fácil de obtener un número, más que una evaluación, un número, ¿no? Un número real que me permita decir, bueno, si van a ser 25 participaciones y yo tengo 20, quiere decir que mi rendimiento es bajo. Puedo mejorar mi rendimiento, ¿ok? Ahora me voy a ir a otro autor. ¿Cómo le harían? Ya se tragó esta cosa. Para aplicar la escuela tradicional dentro del salón de clases. Ok, dice el aprendizaje. Podría, lo sentaría de un lado solo niños y del otro lado solo niñas. Ok, esto como
medida, ¿no? Y podrías decir, ok, todos los niños, el día de hoy vamos a ser niños contra niñas. Y estás utilizando la educación tradicional y estás funcionando como guía a tal vez se me ocurre en un método de la escuela nueva y activa. Ok, equipo, vamos a ser muy tradicionales. Equipo azul, equipo de los niños. Equipo rosa, equipo de las niñas. Ok, al final del día, el que más puntos tenga es el equipo que va a ganar. Ok, y trabajas condicionamiento clásico o condicionamiento operante. Ok, pero si yo, docente, no tengo herramientas pedagógicas, al final del día, mi sesión termina siendo aburridísima, ¿ok? Porque si hay una etapa en donde el alumno habla y habla y habla y habla y no se calla o tiene una resistencia a callarse, es en los primeros años, en el preescolar, la primaria y tal vez la secundaria. Pero de prepa a licenciatura hay que estar como con ustedes. Hay que estarles preguntando porque te empiezas a dar cuenta una que el conocimiento no te alcanza, que no te estás preparando bien o ciertos cambios físicos, hormonales, intelectuales, ya te empiezan a pasar factura y ya empiezas a entender el mundo desde lo real o el mundo desde tus creencias y te resulta complicado, ¿no? Entender algunas cosas, algunas situaciones. Entonces, pues hay que tener muchísimo cuidado con la carencia en mis conceptos o en mis fundamentos pedagógicos. Ok, aprendemos lento. ¿Y de quién es culpa? Por ejemplo, ¿de quién sería culpa de que ustedes aprendan lento? Porque el modelo de la universidad no es de aprendizaje lento, todo lo contrario, es de aprendizaje acelerado. Pero ¿de quién sería la culpa? Podría ser culpa del sistema, este, podría ser culpa de un docente, claro que sí, a esa parte quiero llegar. Pues si yo como docente en las primeras etapas no tengo estas herramientas para poder motivar, como ustedes decían, ahora sí, o sea, no creen que no entendí el concepto, pero quería clarificarlo. O sea, si yo no puedo motivar, si yo no puedo hacer esto en el día a día, convertirme en un amigo, en un padre de familia, en un docente, en un guía, en un experto, en un erudito, en un científico, en un deportista, si yo no puedo ser la punta de lanza que guía el conocimiento, difícilmente cuando llegue a la licenciatura o cuando llegue a la maestría o cuando llegue a la universidad, pues voy a tener, qué detallazo, voy a tener esas herramientas para poder, impactar en la vida académica, profesional y personal de mis alumnos. Por eso es bien importante. Para la siguiente clase quiero que vean todas, a ver cómo le van a hacer. Quiero que vean todas las clases porque les voy a hacer vamos a hacer un jueguito, preguntas y respuestas. 100 pedagogos dijeron, y yo les voy a preguntar, pues aspectos relevantes básicos que deben de conocer de la vida de los autores. Pregunta, ¿en qué clase vamos? Pregunta, ¿hasta qué clase deben de ver las clases grabadas? Ok, con esta vamos en la 3. Ok, entonces, ¿dudas, preguntas?
Okidoki. Entonces, estudienle mucho porque voy a preguntar. Ya saben que yo soy preguntón. Y nos vemos la siguiente semana. Les mando un abrazote, cuídense.